yo no quiero empezar de alguna manera también esta disertación, que espero que no resulte demasiado aburrida, porque yo cuando la revisaba, que me daba grima casi, por el volumen y por los números y las cifras, que a veces eso se hace un poco antipático. Pero en todo caso, creo que de inicio debo agradecer muy especialmente a las personas vinculadas al patronato de la Fundación Catedral, empezando por el señor arzobispo que lo preside, y también, además de los capitulares que lo conforman y que serán ya por reconocidos también y citados, a don José Antonio Redondo, que en este momento no ejerce su función como patrono, dado el oficio que desempeña en el Consejo de Contas, Rafael Pardo Pedernera, secretario, que está aquí también en esta sala, y hay que agradecer también muy especialmente porque no hubiéramos podido alcanzar el nivel en los trabajos, ni en la dedicación, ni en la reflexión, ni en los estudios que se están consiguiendo, sin la colaboración de personas que se han incorporado de una manera activa y entusiasta a las comisiones que se crearon a raíz de la firma del convenio con la Consellería de Cultura. Me refiero especialmente a don Xerardo Esteves, a don José Manuel Villanueva, a doña María Cadaval San Pedro, a doña Laura Cornilán, que han trabajado y siguen trabajando de una manera extraordinaria para sacar adelante nuestros programas, y quienes desde la Administración Autonómica también conforman esas comisiones. El secretario general técnico, don Jesús Oitabén, la directora general de Patrimonio, Carmen Insua, los subdirectores generales, don Manuel Chaín, don Antonio Naveira. También arquitectos que colaboran de manera estable, o, aunque de distintos modos, como veremos, con la Fundación Catedral a la hora de configurar la línea, las líneas de trabajo y el seguimiento de los trabajos y los proyectos, y especialmente el autor del plan director de la Catedral y que dirige las obras prácticamente hasta ahora, todas esas de las rehabilitaciones ahora se incorporarán más arquitectos. Me refiero concretamente a don Javier Alonso de la Peña, a Jorge Ares también, que colabora con él, la jefa de restauración, Elia Márquez, así como un importante elenco de historiadores y otros profesionales, equipos externalizados que también han trabajado y están trabajando con nosotros, como digo, de manera entusiasta. Antes de empezar a hablar de cifras, creo que, igual que en todos los documentos que procuramos elaborar en la casa, lo que llamamos la casa de la fábrica, para recordar aquello del fabriquero y ese vínculo con la Fundación Catedral, quiero simplemente referirme a algunas cuestiones que tienen más que ver con el concepto que con los números, con el concepto que se pretende y por qué se hace lo que estamos tratando de sacar adelante. Tiene una fundamentación, no parte de la nada, sino que tiene una fundamentación y es importante. Y es importante además volver a ella, para no errar, ni errar demasiado, o al menos errar demasiado en nuestro empeño. Voy a leer esta pequeña reflexión que, como digo, todos los documentos que salen de nuestro trabajo de la casa, de la fábrica, van siempre con una introducción teórica, que trata de ser el lugar de anclaje de todo el trabajo técnico que ha de desarrollarse ulteriormente, y que además es un anuncio de lo que pretendemos que sea ya la conclusión, y me estoy yendo ya al final. La conclusión es que la catedral restaurada tiene que ser también objeto de conocimiento, pero porque todo lo que estamos aprendiendo de la catedral, muchísimo por cierto, pueda estar recogido en volúmenes y en repositorios, teniendo en cuenta los medios que permiten hoy las nuevas tecnologías, que hagan accesible todo ese conocimiento a la ciencia. Y aquí entraría toda la gama del saber, desde los biólogos, porque aquí nos encontramos con algas, líquenes y de todo, hasta el petrólogo o el arquitecto, el historiador del arte, y prácticamente naturalmente los arqueólogos y muchísimas otras ramas del saber. Yo me asombro cada día cuando veo informes que naturalmente entiendo difícilmente de distintos ingenierías, etcétera, etcétera, sobre los estudios que se van realizando de la catedral. Todo esto es un material extraordinario para el estudio y la investigación.
Pero quiero empezar por esa reflexión teórica. En esta iglesia no hay grieta ni defecto alguno. Está magníficamente construida, es grande, espaciosa, luminosa, armoniosa, bien proporcionada en anchura, longitud y altura, y de admirable e inefable fábrica. Tiene doble planta, como un palacio real. Quien recorre por arriba las naves del triforio, aunque suba triste, se vuelve alegre y gozoso al contemplar la espléndida belleza del templo. Estas célebres palabras con las que el autor de la Guía del Peregrino, me permito llamarla así, del Códice Calistino, describe el efecto que producía la catedral en los fieles que llegaban hasta la tumba del apóstol Santiago a mediados del siglo XII, podrían ser suscritas por cualquiera de los millones de visitantes que se acercan a Compostela en estos albores, en estos ya comenzado siglo XXI, estos primeros albores del siglo XXI. El edificio que vio el autor medieval estaba entonces todavía en construcción y parcialmente cubierto de andamios, ya que las obras del frente occidental, incluyendo el pórtico de la Gloria y la monumental fachada proyectada por el maestro Mateo, no se darían por concluidas hasta la solemne consagración del templo celebrada en 1211. Por tanto, unos 60 años después. Aquellos andamios que posibilitaron la construcción del magnífico edificio encuentran su reflejo en los que se han levantado en la actualidad para acometer los ambiciosos proyectos de conservación con los que se pretende que su belleza perdure otro milenio y siga levantando el espíritu de los peregrinos que están aún por llegar. La Catedral de Santiago se mantiene viva gracias a la indisoluble conexión que en ella se produce entre el arte y el espíritu, entre la cultura y la religión. Una conexión que inspiró su construcción y que todavía puede sentirse en cada rincón de este templo, que permanece abierto a todos y que se anima cada día con los sonidos de las conversaciones de gentes de diversas naciones, los murmullos de la oración y los cánticos de la liturgia. Su estructura arquitectónica, diseñada como un vehículo canalizador de los flujos continuos de una humanidad en movimiento, gravitando en torno a las reliquias del apóstol, asume el dinamismo y el significado del peregrinaje, reproduciendo el paisaje sacro de las sendas que conducen a Compostela. Así, el recorrido que el peregrino iniciaba en las diferentes capillas del transepto, tras haber entrado en la catedral por la Porta Francígena, actual portada de la Zabachería, recapitulaba en las advocaciones de cada una de ellas los santuarios más representativos de las vías que conformaban el Camino de Santiago, desde San Nicolás de Bari hasta Santa Fe de Congas. Pero si la catedral es en planta el camino hecho piedra, en su elevación se transfigura en una materialización arquitectónica de la Jerusalén celeste descrita por San Juan en el Apocalipsis. La meta espiritual de esa peregrinación vital que ha de seguir todo fiel para poder alcanzar la gloria. El sermón Veneranda Dies, contenido en el Códice Calistino y compuesto para ser recitado en la solemne misa de celebración de la traslación del apóstol cada 30 de diciembre, nos dice que las puertas de la Catedral de Santiago, al igual que las de la Jerusalén celeste, nunca se cierran, ni de día ni de noche, ni en modo alguno la oscuridad de la noche tiene lugar en ella. Esta analogía entre la catedral y la Jerusalén celeste alcanza su culminación en el Pórtico de la Gloria, donde el maestro Mateo construyó una escenografía sacra en la que la arquitectura, la escultura y la pintura se unen para que los fieles se sientan transformados al momento culminante en el que la fe triunfa sobre el dolor y la muerte, celebrando el inicio de una eternidad de paz y concordia. Gracias a la voluntad de instituciones y ciudadanos y del trabajo de expertos, técnicos e historiadores, hoy estamos más cerca de volver a contemplar en todo su esplendor las incontables sonrisas que iluminan los rostros de las esculturas del pórtico y de vernos inmersos en la belleza de esa teología optimista que permea cada rincón de la obra del maestro Mateo, cada fragmento de piedra transformado en naturaleza frondosa. Y de igual modo, recuperar el esplendor barroco
exuberante en su magnificencia, labrada en piedra, madera, plata, e iluminada con oros y ricas policromías. Los fragmentos materiales de las diferentes etapas constructivas de la catedral, así como los objetos que dan testimonio de los anhelos y la fe de un pueblo y múltiples peregrinos a lo largo de los siglos, nos ofrecen una posibilidad única de apreciarlos en toda su belleza cuando descubrimos lo que hay más allá de la piedra y conseguimos restaurarlos al lugar que les corresponde en ese edificio de la cultura y del espíritu del que forman parte. En la historia compostelana, uno de los canónigos intelectuales que hizo posible la construcción de la catedral románica en el siglo XII dice del arzobispo Diego Gelmírez, que dedicó su vida a restaurar lo destruido, conservar lo restaurado y conducir lo conservado, no sin mucho trabajo, a estado de perfección. Esa tarea, desempeñada entonces por el incansable arzobispo compostelano, debe ser hoy asumida por todos como una empresa colectiva. La preservación de nuestra catedral requiere el esfuerzo del conjunto de la sociedad, que ha de sentirla como propia y adquirir el compromiso de protegerla para generaciones futuras en toda su belleza material y espiritual. Sobre esta base, que es la teórica, podemos empezar a ir presentando cómo hemos podido llegar hasta aquí y, además, todo lo que queda por hacer, que es tanto, que es mucho. El título de esta exposición, Conservando la Catedral de Santiago, obras y mecenas, a lo mejor es demasiado amplio, no vamos a poder tratar tantas cosas. Me voy a centrar realmente simplemente en algunas cuestiones y ciertamente también de modo muy superficial, porque hablar del plan director pues ya sería motivo y objeto de una única ponencia, que además no me correspondería a mí dictarla. En esta especie de esquema resumen de lo que es un plan director, el plan director de la catedral se aprueba en el año 2009 y a partir de ahí hay que empezar a plantearse cómo vamos a poner en marcha esos trabajos, los trabajos que ahí se contemplan, que ahí figuran recogidos. De entrada, la primera frase es muy importante. El plan director establece la hoja de ruta, pautas, condiciones, costes y programación de las actuaciones necesarias para la rehabilitación de un edificio histórico como la Catedral de Santiago. Por otra parte, contiene, se ve más abajo, relativo a la planimetría, estudio de fábricas, estudio de pintura, retablos, bienes muebles, estudio de usos en el edificio claustral, que es realmente un tema complejo, de seguridad, etcétera, etcétera. A todo esto se alude en el plan director. Importante, naturalmente, todo lo que se va explicitando en estas pantallas, pero entretenerme a lo mejor simplemente para hacer notar estas 10 causas de incidencia y que son objeto de especial estudio en el plan director. Los daños estructurales o de sujeción, el deterioro de la piedra granítica de las fábricas, la acción de las humedades, aquí en Galicia eso ya de suyo es solo, eso sería materia para un tratado, la suciedad, que es una forma muy condensada de hablar de unas cantidades problemáticas enormes, actuaciones perturbadoras en los huecos, en los vanos, carpinterías deficientes, rejas y barandillas en mal estado. Hablar de carpinterías eso habría que especificar muchos ámbitos, pero no nos podemos entretener. Acabados interiores deteriorados o inadecuados, elementos maltratados, distorsionados o descontextualizados, defectos en las instalaciones, que son, en algún caso, realmente muy dañinos. Por otra parte, son también muy importantes todo lo referente a los usos de un edificio, especialmente por lo que se refiere al edificio claustral, que forma parte de la catedral. Cuando hablamos de catedral hablamos de basílica y edificio claustral, que es realmente algo sobre lo que apenas vamos a intervenir en esta campaña, aunque sí en algún punto muy concreto. No me entretengo, porque como digo, no se trata de hacer tampoco aquí un estudio demasiado pormenorizado. En todo caso, ese programa de actuaciones establecía unas actuaciones como prioritarias, otras secundarias, de remate y un plan de mantenimiento.
en la práctica, a la hora de acometer los distintos trabajos, esta diferenciación aparentemente tan clara y por otra parte lógica, porque las prioridades suponen acometer aquello que es una emergencia, una urgencia, áreas, lugares relevantes, etc., muchas veces se solapan, porque no es fácil acometer simplemente una intervención sobre algo que urge atajar sin entrar en la restauración integral de ese espacio. Pongo un ejemplo. La Fundación Catedral asumió la restauración de una cornisa y una gárgola del edificio claustral entre la calle Fonseca y ya la Plaza del Obradoiro, porque se venía abajo la cornisa y la gárgola. Estábamos ante una emergencia realmente. Esto mismo se podía decir de otros ámbitos de la arquitectura de la catedral. La misma fachada tenía esos mismos riesgos de desprendimientos, pero era evidente que eran tantos y de tal intensidad, y por otra parte abarcaban un espacio tan amplio en el que había que intervenir como conjunto, que ahí ya se entra a incidir en toda la obra y profundamente, interiores y exteriores, hasta el punto de tener que sustituir incluso un titulino, etcétera, etcétera, como hemos podido ir explicando a lo largo de las distintas fases de esas obras. Por último, el plan director establecía una valoración presupuestaria y valoraba, que se calculaba en aquel año 2009, que el costo de la ejecución del plan director, basílica y edificio claustral, se podía cifrar en torno a 27 millones de euros. Muy poco después, realmente, ya se decía que 27 no, que 31, y yo no digo nada. Cuando vayamos terminando veremos. Desde luego, 27 no, seguro. 31 fue una actualización que se hizo sobre la base ya de los datos reales de las primeras intervenciones. Primeras intervenciones del plan director que se realizan se comienzan en el mismo año 2009. Tendré la oportunidad de remitirme a ello, pero son, por ejemplo, la restauración de la fachada norte, la puerta francígena, pero ya ahora no en su configuración románica, perdida como sabemos, sino en su actual fábrica. Esa fue la primera obra en la que se impone, se realiza con los criterios que se establecen en el plan director. Y ahí ya el tema de mediciones, cálculos y costos, ya a partir de esa obra se puso en evidencia que no era posible con 27 millones pensar en acometer toda y conseguir toda la restauración de la catedral en los niveles que se trataba, teniendo en cuenta el estudio previo que suponía el plan director. Por otra parte, era necesario plantear un instrumento capaz de afrontar toda esta tarea de gestión administrativa. Y yo he de decir que aquí el Cabildo de la Catedral, en el año 2008, funda la Fundación Catedral, la crea, elige la Fundación Catedral, pensando en ese momento especialmente más en la difusión de programas culturales de tipo exposiciones, publicaciones, que en obras, de hecho, no se contemplaba entre sus fines. En el año 2011, con ocasión del octavo centenario y todos los estudios que se realizan en colaboración con el Consorcio de la Ciudad de Santiago, se percibe que es necesario para acometer el programa catedral, sobre todo a raíz de la ejecución del plan director de la catedral. El programa catedral es el nombre que tiene la restauración del pórtico de la gloria. Del plan director de la catedral era necesario acometerlo sobre una base de un instrumento muy ágil de gestión. Y esto fue lo que aprendimos a raíz de un congreso que quizá recuerde, de una exposición que estuvo montada en el Palacio de Semírez, en la sala sinodal, sobre el plan director. Y ya ahí se veía que solo con un instrumento muy ágil y muy eficaz de gestión sería posible acometer todo lo que se nos venía encima. Y en aquellas reuniones con el consorcio, con la gerencia y todo el equipo del consorcio, se empezó a barruntar que la fórmula podía estar en esa fundación ampliando sus fines. Esto se presentó al Cabildo, que lo aprobó, y se modificaron los estatutos de la Fundación Catedral precisamente para que pudiera
ser el instrumento ágil, suficientemente ágil, para poder acometer este gran reto que era sacar adelante el plan director de la catedral, por tanto todas las obras. No me voy a entretener en todos estos puntos, que por otra parte son bastante simples, porque cualquier fundación con fines similares pues puede hacer este tipo de cosas. En todo caso, sí, ya se incluyó entonces en los estatutos de la fundación que era necesario crear una oficina técnica y unos servicios comunes de gestión, y que todo ello debía ser, como digo, estar muy bien trabado, dimensionado adecuadamente para que no fuera inviable económicamente, pero al mismo tiempo ágil. Se crea en efecto esa oficina técnica que es la encargada de elaborar los proyectos de obra, de gestionar, estudiar todo el mantenimiento, la restauración, la gestión de museo, archivo y promoción y acción cultural. Esa oficina, a su vez, se subdivide en unos departamentos: Casa de la Fábrica, que tiene personal propio, y asesorías externas. Hay muchísimos informes que pedir a ingenierías, a propios equipos de la Universidad de Santiago y de otras universidades que colaboran con nosotros también muy activamente para poder presentar los proyectos con rigor. El Museo de la Catedral, también con personal propio y asesorías externas, y contratación externa también de servicios. El Archivo de la Catedral, con personal propio, y ese área de servicios comunes que se ocupa de la administración, la gestión administrativa financiera, el estudio de convenios, la gestión de los convenios, la gestión de personal. Y con esta fórmula, en la que, bueno, creo que adecuadamente dimensionada, se ha podido hacer frente con, creo que, eficacia y realmente con agilidad a los distintos retos que hemos tenido que ir desarrollando. Pero claro, venimos a hablar también de obras, hablaremos de obras y plan de mecenazgo. El plan de mecenazgo lo implementa y lo trabaja el anterior administrador de la catedral, don Francisco Domínguez, que era consciente de la dificultad de plantear algo así, como un plan de mecenazgo, primero con la legislación vigente y sobre el mecenazgo, y segundo, porque la realidad de la situación económica no era precisamente la más la que auguraba un éxito enorme. Pero veremos que realmente el plan de mecenazgo sí ha tenido importancia, especialmente en lo que dice relación a las obras. Si nos refiriésemos a las cuentas de fundación o de catedral en la globalidad, los porcentajes de incidencia de eso, del plan de mecenazgo serían mucho menores, pero lo que respecta a obras sí ha tenido incidencia, importante además, nada despreciable, en absoluto despreciable, pero realmente nosotros desde el principio éramos conscientes de que no iba a ser en absoluto sencillo conseguir grandes aportaciones en un momento difícil. Además, hay que advertir que instituciones como las cajas, que colaboran muy activamente en este tipo de programas, pues conocemos toda su historia, no vamos a recrearnos en ella. El plan de mecenazgo, que pivotaba sobre un programa de amigos, un programa de protectores dirigido a empresa y una programación también de crowdfunding, con presencia en la página web, etcétera, etcétera, y otros medios, se puso efectivamente en marcha, y vamos a ver los resultados en cifras. Claro, el programa Catedral, que es el que financia la Fundación Barrié para el Pórtico de la Gloria, pues efectivamente hablamos de unas cifras importantes. No aludo a las inversiones del programa Catedral antes del parón que hubo que realizar para acometer y poder continuar con los trabajos en el pórtico, acometer las obras de las torres, de restauración de torres. Desde que se retomó el programa Catedral en el año 14, esas son las cifras. Y estamos hablando, creo que, de cifras nada desdeñables. Estamos hablando de casi 1 millón de euros invertido en el año del 14 al 16.
y el montante total de la inversión prevista hasta la finalización de la restauración del Pórtico de la Gloria es de 1.750.000 euros, al que hay que sumar 250.000 euros del plan de difusión, que sumarían los 2 millones de esta aportación de la Fundación Barrié. Por tanto, mecenas, además de administraciones públicas, los ha habido, y de importancia. Y aquí no aparece reflejado, y creo que no lo está tampoco en el resto de la presentación, que también la Fundación Barrié hizo otra aportación para la restauración del órgano de la catedral. Dentro del plan de mecenazgo, de aquel que al que he aludido y que preparó don Francisco Domínguez realmente con asesorías, porque se consultó a distintos expertos sobre estas materias, contemplaba un micro patrocinio, esas aportaciones más pequeñitas, quizá podemos ir de calderilla, no por despreciarlas, pero más pequeñas, que tuvieron pues estos resultados en cifras. En el año 2013, pues esos algo más de 12.000 euros, en el 2014 algo más de 40.000, en el 15 vemos que baja y en el 16 que baja. Realmente en el 15 y en el 16 también es verdad que el hecho de que se anuncie el convenio con la administración que va a dotar de medios para la restauración, pues ha hecho que muchos entiendan que los fondos ya están. Con lo cual ha habido también ahí un cierto retroceso, creo, porque no hemos sabido explicar que hay mucho más que hacer y mucho más en lo que invertir. Tendremos que hacer ahora ese esfuerzo también de explicación a la sociedad. Porque digo, en el año 2014, cuando se estaba incidiendo más en este programa, se había alcanzado esa cifra de 40.000 y hemos descendido en estos últimos 2 años. También es cierto que las campañas cesaron. Habrán visto estos días en el Correo Gallego una campaña específica sobre amigos de la catedral. Bueno, pues esta campaña forma parte dentro de lo que es estos patrocinios. El Correo Gallego nos ofreció hacer esa campaña a su costa. Realmente ellos asumen el costo de esa campaña. Eso también es una forma de patrocinio, como no. Pero que no va a poder aparecer aquí reflejada en cifras. Hay otra forma de patrocinio, de micropatrocinio, de patrocinio de calderilla, si me permiten, pero que las cifras no son tan pequeñas, que se instalaron unas huchas en la basílica, destinadas a obras, solo destinadas a obras esas, que han tenido pues también esos resultados que ahí pueden ver, que una suma total de 119.500 y pico euros, que no está mal, que ha bajado un poco, por lo que digo, porque en los estudios que tenemos, que quizá se iría incrementando, pero ha bajado un poquito. También vuelvo a decir, porque quizás no hemos explicado que aunque hay fondos para hacer una serie de obras que trataré de explicitar, quedan todavía muchas más por acometer. No pasé lo de las huchas. Ahí están las cantidades en los distintos años. Y también ha habido el plan de mecenazgo en cuanto afecta a un programa ya para empresas. Ahí ven las cifras. En el año 2013, 87.000 y pico euros, no entra en este programa, en este ámbito, el programa Catedral, porque tiene, primero, mucha incidencia, un peso muy grande, y no quedaba vinculado, nunca quedó vinculado a este programa para conseguir estos fondos, porque estaba en unos convenios específicos con la Fundación Barrié. En el año 2013, estamos hablando de esos 87.000 y pico euros, 2014, 222.000 y pico euros. En este caso, tuvo también una aportación importante para la eliminación de la Capilla Mayor, que se realizó por Iberdrola a través de un convenio con Turismo de Galicia, pero que, bueno, quedó ahí reflejada esa aportación de Iberdrola. En el 2015 pasamos unas cifras más bajas, pero que ya digo, quizá la diferencia del año 14 venía marcada por esa intervención y la eliminación de la Capilla Mayor. En el 2015
estamos en 90.000 y pico, en el 2016 88.000 y pico, es decir, más o menos nos venimos moviendo en esas cifras. Y ahí tienen también, por otra parte, las entidades que hacen esas aportaciones. Ahí aparecen siempre entidades que han aportado por encima de 1.000 euros. Es decir, que tampoco estamos hablando a veces de cantidades enormes, pero que en la suma pues ya tiene cierta entidad. Entonces, creo que es algo que debemos valorar también en este sentido. Y aquí nos vamos a las cifras totales de patrocinios privados y vemos las cantidades aportadas por la Fundación Barrier, las del micropatrocinios, todas sumadas, huchas de la catedral y las aportaciones de empresas, tal y como hasta ahora habíamos señalado. Y en los célebres quesos, que son muy significativos, cuando nos vamos a las obras, teniendo en cuenta que nosotros hacemos este queso en función, este gráfico, en función de esos años 2013-16, en el que apenas se ha invertido todavía fondos del convenio de los célebres 17 millones, 16 y pico, del Ministerio de Hacienda a través de la Junta de Galicia, pues en este momento el porcentaje de aportaciones de mecenazgo privado no es tan pequeño. No es tan pequeño. En cuanto a esas financiaciones más gruesas, que son ya las que proceden de aportaciones públicas, aquí nos parecía que debíamos hacer una referencia, porque si no, pues a lo mejor no estábamos siendo suficientemente generosos y justos con instituciones que colaboraron desde muy pronto, desde el mismo año 2009, en la restauración de la catedral, y dado que estábamos tomando cifras del 13 al 16, incluimos aportaciones del consorcio anteriores a al año 13, del 9 al 13 concretamente, con ese montante primero de casi 300.000. Fijémonos en donde dice, así en plan diminutivo, Consellería de Cultura, Ministerio de Hacienda, introduciendo las denominaciones. Esa aportación primera, antes del año 13, es íntegramente de la Consellería de la Junta de Galicia, de la Consellería de Cultura. Esa aportación del 9 al 13. Y ya el del Ministerio de Hacienda, que serían del convenio que ahora estamos gestionando, sería la del año 2016, 708.000 euros. Vemos que el consorcio ha tenido un protagonismo muy importante después de la firma del convenio de 28 de diciembre del 2011, no me olvidaré nunca de la fecha, porque es la fecha de los inocentes, pero fue para nosotros realmente muy importante. En ese convenio quedó garantizada la financiación de los años 13, 14 y 15, que ahí se ve perfectamente reflejada, y que permitió la intervención en las torres de la catedral especialmente, a la que se destinó la mayor parte de esos fondos del Ministerio, perdón, de la Consellería de Cultura. Hubo obras, fachada norte, torre del reloj, etcétera, que se hicieron en esas primeras fases y otras que se podían detallar. El Ministerio de Fomento también hizo obras del año 2000, en el año 2011, que no aparecerían ahí reflejadas, y hemos querido que aparezcan, porque además de la actual obra del cimborrio con ese montante de 1.247.000, restauró con un 75% de aportación el pórtico real, que sería complemento de la obra de la torre del reloj, con esa aportación, como digo, que es el 75% del montante de la obra. Podemos ya ver en los números en resumen que las aportaciones de administraciones suman casi 7 millones de euros hasta la fecha. Hay también aportaciones que ha realizado la Fundación a través de sus propios medios. Ahí se han financiado fundamentalmente proyectos, trabajos de conservación preventiva y situaciones de emergencia, en las que había que intervenir, y también aportando fondos cuando los que ya estaban comprometidos no eran suficientes para rematar obras. Esto ha sucedido en varias ocasiones. Y pongo ya como referencia las obras de restauración del cimborrio.
Las obras de restauración del cimborrio tuvieron una primera inversión de parte de la Fundación Catedral, concretamente para la elaboración del proyecto con ese costo, 27.000 euros, y probablemente en el año 17 tendremos que implementar, que aportar una cantidad de fondo propio para remate de esas obras, porque había mucho más que hacer de lo que parecía en un primer momento, por lo cual habrá que completar la aportación, que ya fue muy importante, como hemos visto, del Ministerio de Fomento. Pero esto ha pasado en distintos momentos y, por tanto, ha habido que recurrir también a esos fondos propios, que ahí se especifican y que suman un total en ese periodo del 13 al 16 de 1.108.767 euros. Además, se indica ahí abajo que hay, como en el último apartado, gastos de mantenimiento, que esto es fundamental. No se puede restaurar y no mantener. Los gastos de mantenimiento son muy importantes. Y la catedral ha asumido de su presupuesto para mantenimiento esa cifra de 638.000 euros, la Fundación Catedral 141.000 y pico euros. Eso en el año 16. Calculemos que dentro de los mantenimientos incluye la seguridad. Es que la partida de seguridad en este momento es muy importante. En los porcentajes, eso ya me he dado cuenta simplemente al repasar la presentación, no están bien, porque concretamente cuando dice el 4,7% de los gastos, que supondría el gasto de seguridad dentro del presupuesto general de la Fundación, no es del 4,7, es del 7,17. Y lo tengo muy fresco porque tuve que hablar de este tema hace muy poco en Madrid y esa cifra está ahí errada, el porcentaje, la cifra es correcta. Claro, pensemos que la catedral tiene que hacer una inversión en seguridad de más de $500.000 de euros, eso todos los años, y ahí sí que es en torno al 28,10% del presupuesto de la catedral. Esto merma muchos recursos, muchos, de los necesarios para la conservación preventiva. Pero la seguridad forma parte de la conservación. Y además de la seguridad de las personas, claro, que es incluso más importante. Proyectos de obra ejecutados. Esto ya tiene, bueno, las fotos a lo mejor son un poquito pequeñas, pero en todo caso vemos aquellos proyectos que ya están ejecutados, a los que ya me he referido. Torre del Reloj, Pórtico Real, fachada de la Tabachería, torres de la fachada del Obradoiro, ahí con una importantísima aportación económica de parte del consorcio de la ciudad de Santiago. Cimborrio, esta obra que está acometiendo, no terminada todavía, el Ministerio de Fomento, y que realmente es una obra tremendamente compleja, pero de la que se están teniendo no solo se está realizando un trabajo magnífico de restauración, sino que se está accediendo a conocimiento de un montón de cuestiones referentes a la arquitectura de la catedral, especialmente la parte gótica, extraordinaria. Tendrán los historiadores del arte y los que estudian todo lo relativo a la arquitectura y la historia constructiva del monumento, tendrán mucho que decir. Ahora, aquel ojo que nos miraba desde el cimborrio, que se ve todavía ahí que era un plafón de madera a punto de desprenderse, ya no está. Lo que hay es una magnífica clave gótica, mutilada desgraciadamente, pero todavía hermosísima, y que conserva buena parte de la policromía original. Esto, como digo, dará muchísimo para también los estudios de los expertos. Se han realizado ya el remate de las torres. Aquí ha habido todos los proyectos de las torres, han sido siempre muy complejos y de una ejecución difícil, porque eran muchos y muy graves, muy serios los problemas. Esta fase última de remate de torres del Obradoiro ya ha concluido. Estamos ahora también trabajando en este momento, que vemos no ese andamio, sino el andamio que cubre la fachada central, la peineta, y se va a restaurar la fachada. Ya no hablamos de torres, fachada, peineta, castelletes, terraza, escalinata y cripta. Está ya también un proceso muy avanzado de obra, pero queda mucha obra por delante. Yo calculo que hasta marzo, abril del año 18 esta obra ya está en marcha, y un proceso ya también en este momento ya muy avanzado.
Intervenciones programadas, seguimos. Otra gran intervención, con un presupuesto de más de 1 millón de euros. La restauración de las cubiertas de la cabecera, fundamental para poder recuperar los frescos de la Capilla Mayor. Imprescindible acometer esta obra. Y además de las cubiertas de la cabecera de la Capilla Mayor, también las de las absidiales. Ahí se indican los nombres, incluyendo también la Capilla del Pilar, que es absidial, pero de otro tiempo, pero en todo caso está también en el ábside. Con un presupuesto, como digo, de más de 1 millón de euros. Es una obra muy compleja, muy bonita y que nos va a permitir, además, recuperar muchos espacios que hoy, y la conservación, por ejemplo, ya de las policromías restauradas en su día y muy dañadas a causa de la humedad, de la capilla de San Pedro o de la Azucena. Restauración del baldaquino, con un presupuesto de casi 300.000 euros. El baldaquino, que parece tan potente, tiene algunos problemas de estabilidad, hay que intervenir y consolidar algunas de las grandes vigas que lo sujetan, pero que además hay mucho que hacer en cuanto no ya a la limpieza, sino directamente a restauración. De todas maneras, está bastante bien conservado. Es una obra, ya digo, dentro de las que vamos a acometer con de los presupuestos más bajos. O sea que también vemos que tenemos obras no tan costosas. Pero luego es importantísimo intervenir en el baldaquino, porque es una vez que tengamos el conjunto baldaquino y policromía, la policromía está bastante mejor conservada de lo que parece. Hay que hacer una tarea muy importante, primero de consolidación. Una vez que se haya intervenido en las cubiertas, hay que consolidar y después restaurar. Por eso tiene como 3 fases: estudios, consolidación, restauración. La última fase no se puede comenzar hasta que esté rematada las obras de interior de la catedral, por tanto hasta el año 20. Restauración del altar y rejería. Bueno, pues ahí hay también un montón de obra que realizar y que se acometerá con presupuesto de 145.000 euros, que en este caso hablamos de un presupuesto relativamente pequeño. Restauración de los zócalos marmóreos. Hace un rato se nos hablaba de la presentación de un libro sobre la piedra en el Museo de las Peregrinaciones. Bueno, pues uno de los temas importantes es localizar las canteras de los mármoles para poder acceder a unos idénticos a estos, para restaurarlos. En muchos casos son inservibles las piezas actuales, están muy deterioradas. Ahí hablamos también de un presupuesto de casi 300.000 euros. Se va a empezar una primera fase de esa obra inmediatamente. Restauración de las pinturas de Capilla Mayor. Las otras las ponemos hasta donde llegue. Las de la Capilla Mayor, seguro, y las otras hasta donde podamos, por presupuesto. Es decir, las de la Capilla Mayor, además, sabemos que están muy bien conservadas y también están bastante bien conservadas las de Cimborrio. Pero veremos hasta dónde podemos llegar en el ámbito de la restauración de policromías. Pero va a ser muy impactante recuperar la catedral con esa visión luminosa, no con esa especie de cubierta que tiene ahora el baldaquino, que lo hace pesadísimo porque es todo negro, no se ve nada, es un aspecto sucio, tremendo. Es decir, no, es un espacio lleno de luz, de dorados, de grises, azules, está muy bien conservado. Ahí hay que decir que una intervención, por lo menos, en fin, discutible, ha salvado la policromía buena. Bendito sea Dios. Restauración de paramentos verticales de la girola. Bueno, estos términos técnicos, los muros y las rejas de la girola. Hablamos de un espacio definido. Tenemos que hacer estas divisiones a veces en las obras pensando en su licitación y ejecución, porque no queremos cerrar la catedral nunca. Es decir, somos así estamos tan, en fin, confiados en que lo podemos hacer, que decimos, vamos a plantear incluso los tajos de obra, de forma, o el despiece de obra, de manera que podamos realizarlo sin cerrar toda la catedral. Espacios deberán estar cerrados en algunos momentos, pero no todas, que siempre se puede decir que se accede a la catedral. Esto hace que dividamos una cubierta de una parte de los paramentos. Volveremos a hablar de paramentos dentro de un rato. Ahora estamos refiriéndonos a los de las girolas. Todos los elementos verticales de las fábricas, las rejas,
y una intervención muy pequeña en el presbiterio que simplemente trataría de procurar la conservación de púlpitos, algunos elementos también marmóreos que no entrarían en el programa anterior y de rejas. Es muy importante también la restauración de la tribuna. Lo hemos escuchado del boca del guía, el autor de la guía del Códice Calistino. La subida de la tribuna era algo excepcional, maravilloso y de una visión única. Claro, hay que restaurar todo ese espacio. El estado actual de conservación ciertamente es malo, la humedad es tremenda. Donde más se aprecia la humedad de la nave mayor es sobre todo, de la nave principal, es sobre todo en el nivel de las tribunas. Lo mismo en la girola, que tiene frescos, que se están estudiando, que se podrán recuperar al menos en buena parte. Y hay que reordenar todo ese espacio. Es una intervención también importante y el montante casi 700.000 euros. Parezco un niño de San Ildefonso, pero es que los números están ahí. Restauración de la fachada de la Quintana, Puerta Santa y Puerta de Abades. Esta obra se ha realizado en parte con ocasión del Año Santo Jubilar de la Misericordia. Con ocasión del Año Jubilar de la Misericordia se hizo una primera pequeña intervención de limpieza urgente, pero resta por hacer todo lo que queda, que es mucho y es lo más importante de esos espacios. También, naturalmente, una adecuada restauración de la fachada más allá de aquella primera limpieza que se hizo con urgencia. Es una obra que también queda, que se acometerá en próximas fechas. Restauración de las cubiertas del templo, nave principal y crucero. Está ya encargado el proyecto y en cuanto esté aprobado, pues en licitación y a empezar. Es una obra muy importante porque las cubiertas, ya se ve también las cantidades, 1,5 millones de euros. Hay que rehacer completamente la cubierta, retirar el hormigón, que es una de las patologías, elementos que genera patologías constantes, por lo cual estamos hablando ya de, como digo, obras de montante muy importante, pero además de incidencia también muy importante en el propio edificio y en lo que va a ser la salubridad del edificio a futuro, por cuanto eliminemos las humedades. Esa es una fotografía de un espacio que no es tan fácil de ver. Esto es el patio de Gelmírez. Solo el que entra a Gelmírez o trabaja en el arzobispado tiene que ir ahí por algo, ve esta imagen. Es la fachada, que correspondería a la fachada norte de la catedral. Esa es la capilla del Cristo de Burgos con sus 2 sacristías, que serían estos espacios, que se ven ahí muy verdes, porque están así, no están pintados. Muy verdes y que hay que hacer una obra muy importante, porque ahí no se va a tratar solo de limpiar, es que hay que recomponer. Fijémonos incluso las diferencias de cota entre la cubierta y donde estaba la cornisa, todo esto que habrá que trabajar y recolocar en sus sitios, etcétera, etcétera. ¿Cómo está la linterna? Es eso que está cubierto con un plástico, porque la cantidad de agua que entra por las linternas, tanto en esta como en la capilla del Pilar, es enorme. Y están las 2 cubiertas de ese mismo modo. Hablamos también de una obra de presupuesto importante. La reforma de la cubierta del ala norte del claustro. Es esa terraza que vemos ahí. Vemos una cubierta, todas con teja, y una terraza. Esa terraza es el ala norte del claustro. El estado actual, que tiene una cubierta de hormigón enlosada de piedra, está generando tal cantidad de daños abajo en la piedra, que la piedra se deshace, se areniza. Los nervios góticos están arenizados. El friso renacentista está completamente comido por el efecto de esa humedad y las sales del hormigón. Por tanto, habrá que retirar el hormigón y generar un nuevo espacio aterrazado, porque permite además la comunicación a los bajocubiertas de ese espacio de edificio claustral. La restauración de la fachada sur oriental del claustro y la torre del tesoro. No va a tratarse de una restauración propiamente integral, pero sí fundamental, porque ahí estaríamos hablando de un espacio que tiene daños que son de emergencia o urgencia, por lo menos. Esta reja y su entronque con la piedra, vemos la fractura de la piedra. Bueno, eso es donde hay hierro, en la catedral, y piedra,
es decir, constantemente la piedra rota. Es decir, el mantenimiento no se pudo hacer adecuadamente, esto estaba emplomado, ahí ya no queda ni resto de plomo, el efecto del óxido sobre la piedra es que la fractura. El problema es que esas fracturas hacen que parte de estas fábricas pueda caer a la calle. Entonces esta sería también una intervención que además de lo estético es por necesidad. Hay que intervenir ahí y solucionar estos problemas. Nuestro cantero, uno de los canteros jefes que trabaja, perdón, de los herreros que trabaja en la catedral, le han invitado a dar una conferencia, no sé, me dijo ayer dónde, yo ahora no lo recuerdo. Porque claro, ya alguna de nuestros artesanos está ganando prestigio. Como le hicieron una serie de grabaciones en distintos programas, ahora resulta que las técnicas que él utiliza para el emplomado, basadas en las formas tradicionales, las quieren aprender en otros lugares y lo han invitado. Es decir, ya nuestros artesanos, digo nuestros porque tenemos a todo este personal como nuestro, están siendo invitados para explicar las técnicas tradicionales constructivas, que son las que garantizan que eso no fractura. Ahora yo tengo un problema. Cuando visito la catedral veo patologías. Ya no veo arte, es lamentable, pero es cierto. Veo patologías, pero me empieza a suceder cuando entro en una casa. Y es terrible, porque el otro día, visitando la casa de un amigo, le decía, oye, ¿y cómo has puesto ese hierro ahí? Y dice, no, ¿y qué pasa? Digo, es que lo has colocado con silicona. Por la silicona es lo peor para la piedra, porque eso, Y claro, me acabé dando cuenta que le estaba, a lo mejor, incluso hasta molestando, porque es que es ya inconscientemente. Había empotrado el hierro en la piedra con algo de silicona. Claro, le digo, no, es que eso se hace con emplomaduras y tal. Bien, eso ya es que uno ya se mete tanto en la materia que ya lo vive. Aquí hablamos también de un presupuesto importante, casi 1 millón de euros, que tampoco, como digo, está mal. Otro proyecto tremendo, la restauración de los paramentos de las naves y las bóvedas. Las bóvedas no es solo quitar las cales, las bóvedas en algunos lugares fueron, concretamente en el transepto, fueron intervenidas, probablemente por algún tipo de movimiento, desprendimiento, en su día, y muy mal aparejadas de nuevo. Se pusieron las cuñas de abajo arriba. Claro, yo no entiendo nada, a mí cuando me lo decía un arquitecto, digo, ¿más dará? No, las cuñas de la arquitectura de arriba abajo para que ya nunca cedan. Perfecto, ahora lo entiendo. Pues todo eso hay que modificarlo. No es solo quitar una cal y poner una cal nueva, es que va a haber que hacer obra en la misma estructura de las bóvedas, porque en algún caso fue alterada. No digo nada, todas las cubiertas, digamos, a partir de ahí, pues, ahí se alteró completamente toda la estructura primitiva de la catedral. Y creo que estamos en la última, la Torre de la Vela. No se va a hacer una restauración completa, absoluta de ese espacio magnífico, que permite una visión de la ciudad, dice don Gerardo Estevez, única, y es verdad, tanto de la terraza como desde sus ventanales. Es un espacio maravilloso, arquitectónicamente hablando. Cuando se pueda tener completamente restaurado en su interior, será visitable dentro del museo, formará parte del museo, porque es accesible desde las salas que dan al Obradoiro. Es un espacio maravilloso para poder asomarse desde ahí a la ciudad, pero también para contemplar una arquitectura bien hecha, y además tan original como esta Torre de la Vega, igual que lo es la Torre del Tesoro. Esto es un poco resumen en cifras. En fin, yo ya no quiero decir más cifras porque me aburriría yo y les aburriría a ustedes, y ahí hay más, y como ya son las mismas que he dicho, pero ahora indicando por obras, etcétera, años, etcétera, en fin, no. Y estas serían las cifras que hemos visto en imágenes, pues el listado de estas intervenciones que se financian a cargo del convenio entre la Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, y la Fundación Catedral, con fondos del Ministerio de Hacienda, para las obras que ahí aparecen, como ven, las cifras en PEN, por tanto, un precio muy inferior a la cantidad de la subvención, pero una vez que se aplique todos los elementos que restan del PEN al precio de ejecución, nos encontraríamos con los 16.650.000 euros, creo recordar, de la aportación del Ministerio de Hacienda, y que se gestiona a través
de dos comisiones, comisión ejecutiva, comisión de seguimiento, paritarias entre la Consellería de Cultura y la Fundación Catedral. Muchas gracias. Como ha dicho en el plan director, la catedral se necesita y nosotros necesitamos la catedral. Pero yo quería plantearle lo que dice nuestra Constitución en el artículo 46, que creo que es importante y tiene que ver con lo que estamos tratando aquí. La Constitución española, que creo que ha sido muy importante para España y que su modelo ha dado lugar a que le dieran en Túnez y en Sudáfrica premios Nobel de la paz, y que no le dieron a España, pero creo que lo merecía por ese proceso de reconciliación y que también tiene que ver con los valores que usted ha planteado. El artículo 46 de la Constitución española dice lo siguiente: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Es decir, que el Estado, como dice aquí, tiene que encargarse de la defensa de este patrimonio. La Xunta de Galicia, en su estatuto, también dice lo mismo. El presupuesto de la Xunta de Galicia del año 2007, si no recuerdo mal, es de 9.000 millones, más o menos de euros. Usted ha planteado ahí en el plan director, si lo he entendido bien, yendo hacia arriba, creo que 31 o 33 millones de euros. Fue lo que dijo. Es decir, representa para Galicia del presupuesto el 0,36. Ya no entro en el billón de euros que es el presupuesto español y cuánto nos correspondería, porque la Catedral de Santiago forma parte del patrimonio gallego, del patrimonio español y del patrimonio universal, que además creo que Santiago es patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, llama la atención que, diciendo esto la Constitución y los estatutos, se haya llegado a ese deterioro que usted ha señalado ahí, y los que hemos ido a la catedral y a otros monumentos, a otros bienes artísticos eclesiales, hemos visto ese deterioro. Y yo creo que es importantísimo defenderlos, primero por el valor en sí, para los que defendemos el humanismo cristiano, por lo que representa de la belleza, no solo material, sino de la belleza de los principios, el calos cagatos y su cumplimiento. Esto es fundamental. Si hay un deterioro de eso, está claro que se ponen en cuestión esos principios. Y entonces ahí la Iglesia, como yo le comento a usted alguna vez, por la amistad que nos une, creo que la Iglesia debería de hacer un estado de la cuestión, un informe de la situación de su patrimonio, como lo ha hecho usted ahora, de la catedral, pero del resto de los bienes, para decirle al pueblo gallego y al pueblo español: esta es la situación que hay que remediar, y al remediarla nos estamos enriqueciendo. Ustedes ya han dado los datos y han sido facilitados públicamente, no solo ustedes sino otros organismos, de lo que contribuye al desarrollo económico español, la riqueza patrimonial, artística, cultural y monumental por medio del turismo y de otras maneras. Entonces yo creo que esto es fundamental llevarlo a cabo. No podemos encontrarnos dentro de más años con el deterioro tan grave que hemos visto de la catedral, y yo ya no sé si algunas cosas se podrán recuperar, como los frescos de los techos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que habría que de alguna manera hacer ese estudio a lo largo del tiempo necesario, facilitarlo públicamente, y que cada palo que aguante su vela, porque yo he leído aquí el artículo de la Constitución, lo mismo dice el Estatuto y lo mismo dicen otros artículos. Don Miguel, vamos a ver, no podemos quejarnos, gracias por la pregunta, no podemos quejarnos del apoyo de administraciones. Yo no me quejo concretamente Catedral de Santiago, no entro en otros ámbitos que me exceden, pero en lo que dice, en que se refiere a la catedral,
casi se puede decir que desde que se aprueba el plan director hemos estado en obras. Y también es verdad que las obras no es solo colocar un andamio y empezar ahí a dar martillazos, no. Todo hay que pensarlo, hay que elaborarlo, hay que estudiarlo. Yo creo que se ha hecho esto y se ha hecho en tiempos que nos permiten conocer las necesidades y hacer los estudios, etc. Y todas estas cosas, hubo que parar el programa catedral del pórtico porque había que intervenir en las torres, eso se hizo, etc. Se retomó con el patrocinador que asumía esas obras, etc. Yo creo que como Catedral de Santiago no podemos quejarnos de la aportación de las administraciones públicas, que es hoy el gran mecenas. Yo, en fin, respondiendo al cuestionario que me envió la Cámara, decía que la Catedral de Santiago, desde su germen, antes de existir como catedral, el patrocinio regio fue fundamental. La Iglesia de Alfonso II, Alfonso III, Alfonso VI en el inicio de la catedral, todos los reyes ulteriores, hasta Alfonso IX, consagración de la catedral. Ha sido así, pero es que después nos vamos al barroco y sería impensable sin las aportaciones regias en ese momento. Entonces, es verdad que hoy, también es cierto, la aportación pública es muy importante. Y por esa razón no seré yo el que aquí haga causa contra una administración. El artículo 46 dice eso también, que todos tenemos derecho al trabajo y vemos lo que pasa, pues las cosas son las que son y no lo que quisiéramos que fuera. No siempre el ideal se consigue, el ideal está ahí y que bien, y que el patrimonio se conserve, todo. No es fácil, todo de una vez y de una tacada, porque es mucho el patrimonio histórico-artístico que tiene un país como España con su historia. ¿Más preguntas? Bueno, don Daniel, yo soy de los de Perrona, amigo de la catedral desde el primer año, de esos de calderilla, 40 euros al año, que invito a que sale hoy una docena de los micro, habremos hecho en la Cámara de Comercio, desde mi óptica, buen negocio. Una pregunta técnica y otra económica. La técnica es respuesta breve, buenas tardes. Capilla del Pilar la han mencionado de pasada. En el plan director entiendo que no aparece la carísima recuperación de mármoles a la que usted aludió por otra parte. ¿Qué pasa con ella? Por breve. Brevísimo. Aparece y está prevista la recuperación de todos los mármoles. Pero ahí hablamos solo de entrada de 2 millones de euros. No se puede meter en esta fase de obra. Es decir, en esta fase de obra es inviable. Lo que sí se va a cometer de la Capilla del Pilar es algo urgentísimo. La cubierta y la linterna. Porque se está perdiendo los frescos, que también tiene, muy interesantes, y también está dañándose la piedra. Y los mármoles que restan, se están dañando, que en su día ya se vieron perjudicados por la cantidad de agua que corre, porque es que se debe correr por sus paramentos. Con lo cual, lo que se va a intervenir es, en ese caso, lo urgente, eliminar el agua. Lo otro es una tarea importantísima, tanto que va a exigir incluso probablemente abrir alguna cantera de mármoles para poder recuperar, para acceder a esos mármoles, para poder colocarlos en su sitio. Está previsto y el plan director lo contempla. Además, es uno de los proyectos que está muy avanzado, pero no pudo entrar ahora. Tengo otra pregunta, le he dicho, que es de Perdonas. Yo no dejo menos de €1 cada vez que pasa una bolsa y siempre en cada misa pasa. Esto, aparte de los cepillos, las velas, ¿no aparecen en su contabilidad? Yo no me he referido a la contabilidad de la catedral, sino de la Fundación Catedral, que es una cosa distinta. Y la catedral piense que tiene unos costes por abrir la puerta a las 7 de la mañana y cerrarla a las 9 de la noche que ni le cuento. Y podríamos hablar incluso de tirar el botafumeiro, pero hay que mover 8 personas. Y a veces parece que no es nada, pero hay que mover a 8, que tiren y que estén allí tirando. Entonces, claro, todas estas cosas cuestan dinero. La catedral tiene un coste de mantenimiento, solo seguridad, por eso lo he puesto, solo seguridad. Que yo podría decir, hombre, la seguridad que la garantice el Estado, que menos, un liberal diría, hombre, la seguridad es cosa del Estado, ¿sí? Pues también hay que ponerla, y también tenemos nosotros que ocuparnos de ella, en parte, naturalmente también siempre en coordinación y colaboración con los cuerpos y fuerzas del Estado. Pero hablamos de una cantidad que supera el $500.000 de euros. Y este año hemos tenido colaboración de parte de la Administración Autonómica porque si no, no hubiéramos podido financiar el suplemento de seguridad que hubo que implementar. Sí, pero como acaba de decir Clavel, perdóneme que interrumpa,
hay una cuestión que creo que es muy importante para la Iglesia Católica, que es la externalización de todo aquello que puede llevar a cabo, que le genere dinero, que lo encarguen profesionales y que ellos se encarguen de la palabra de Dios y que eso lo maximicen. Yo acabo de leer en Le Monde que San Sulpicio, que está haciendo una importante restauración donde fue Luis XIV, con la colaboración por el mecenazgo con una multinacional, lo ha pagado solo esa multinacional. Pero aparte, lo que él ha dicho, esa gestión, aquí se ha hecho yo creo que en parte con las tiendas, que ahora da gusto verlas, algunas que hay. Entonces eso hay que multiplicarlo, porque ese patrimonio es tan rico que puede multiplicar esa riqueza. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, por supuesto, con la rendición de cuentas correspondiente, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto hay que pensarlo y repensarlo para ver cómo se puede aumentar. Don Miguel, para su tranquilidad, cuando terminemos el proceso de restauración, estoy convencido que además la catedral será autosostenible. Fíjese hasta dónde llego. Me atrevo a decir eso. ¿Unas preguntas? Yo, si además, creo que sería bueno, no algo inminente, primero con terminar las obras, pero irlo pensando en el futuro, el buscar el dato y hacerlo público por los universitarios, como de financiarlo, etcétera, de lo que significa, pues, la joya que tenemos en el Producto Interior Bruto, no de Santiago, sino de Galicia, y iría más lejos, incluso su repercusión a nivel del propio Estado español. Creo que eso ayudaría a lo que estamos hablando, a lo que dice el señor Cante, ¿no? Como cuando podemos criticar que se está haciendo una inversión no, es que esto es de la Iglesia, no, esto es parte de su Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, que usted con esto, de la repercusión económica, significa que cuando hablamos hoy en las cifras macroeconómicas y decimos esas cosas, yo creo que eso daría una luz mayor, ¿no? Es decir, daría una luz para que se vea de que no estamos hablando de que esto es de... No, esto es nuestro, es de todos nosotros. Lógicamente alguien lo tiene que gestionar, lo está gestionando pues, su dueño, pero la repercusión no es decir, solamente para su dueño, es decir, aunque sea sostenible, es decir, el ver cuánto significa. Es una idea, es un... Creo que la propia Facultad de Económicas Empresariales había empezado algo de esto, que al final no tuvo la financiación para poder proseguir el estudio. Recuerdo que de esto lo he hablado en alguna ocasión con don José Antonio Redondo y con otros profesores de la universidad, concretamente de ese área. Y nadie duda que la incidencia en el Producto Interior Bruto es clarísima y notabilísima. Eso no duda nadie. Y la catedral, nuestra catedral, tiene un plus, que es que estamos hablando de un bien cultural material y que conserva el ser un bien cultural inmaterial porque sigue destinado para aquello para lo que fue pensada. No es un museo. Y yo, si voy al Museo Nacional del Prado, pago, y es nacional. Y en la Catedral de Santiago se entra gratis, porque no puede tener puertas cerradas. Esto es algo que es único. Uno va a cualquier otra catedral de España y en muchos casos pagan, porque hoy ya son espacios más museísticos que propiamente catedralicios. Pero es que nuestra casa, la Catedral de Santiago, es una casa abierta. Y eso es un bien en sí mismo. Y si no se comprende así, es que algo falla en la comprensión de las cosas, porque en este caso se está hablando de un bien que se sigue usando para aquello que fue concebido. Y eso hoy, muchos siglos después. Y eso es muy importante. Y es un valor también en sí mismo, que lo tiene nuestra catedral. Ese estudio está por hacer y a mí algún profesor me dice, tenemos que intentar retomar ese tema. De momento creo que aún no han empezado. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y enhorabuena por... Nada.